De regreso al escenario de Puntos y Enfoques, estamos listos para compartir con nuestros coanfitriones. Emmanuel Castillo Sánchez es sociólogo, es el director del periódico La Información, ahora renovado en su diseño, y tendremos temas para que él nos explique eso hoy. Y el académico y periodista Alejandro Esteban, director de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Buenas tardes, jóvenes. Saludos. Saludos, Carlos Manuel y Alejandro. Saludos, maestro Manuel. Ahora en Manuel Tabloide. Tabloide. Bueno, el periódico Saludos, Carlos. inauguró su nuevo saludos. tabloide. Una nueva transformación en el periodismo dominicano, que se circunscribe en la línea de otros grandes medios que han hecho de prensa escrita, que han hecho esa migración al formato tabloide, que se ha convertido en el estándar para la prensa escrita a nivel internacional. Bueno, esa es la tendencia, además que eso tiene que ver con renovaciones técnicas que se han hecho allá, pero también tiene que ver con asegurar la sustentabilidad económica del periódico. Claro, tema de costos. Hacerlo un poco más eficiente. Entonces hay que decir que no es la primera vez que el periódico La Información se imprime en tabloide. Volvió otra vez. Bueno, Carlos Manuel es bajo la dirección de La Información. Bajo la dirección de Adriano Miguel Tejada, el periódico estrenó una edición para New York. Exacto. Esa edición para New York se imprimía en tamaño tabloide en los talleres de La Información en la carretera Duarte hacia Licey. Ahora estrena ya tabloide matutino, el tamaño que se está constituyendo en más popular, y además sigue la línea de los periódicos dominicanos que han cambiado del estándar a tabloide, que la comenzó el periódico El Caribe, que tuvo el tamaño berlinés, como se le denomina, que es prácticamente igual que el tabloide, primero, y más reciente la transformación de El Listín, quedando solamente dentro de la prensa cotidiana dominicana un periódico que se mantiene en el tamaño estándar, que es el periódico Hoy, que surgió en 1981 como un periódico muy parecido, con un diseño atractivo en colores y siguiendo la línea de el periódico USA Today, en ese momento la sensación del mercado periodístico en los Estados Unidos. Se mantiene todavía hoy. Parece que las circunstancias y el mercado deberán forzarlo a que en un tiempo relativamente corto también dé el salto, por razones de mercado, razones de economía, fundamentalmente. El caso del Listín Diario tal vez es que puede tener la mejor explicación. El volumen de papel utilizado por Listín en sus ediciones regulares era extraordinario. El papel es la materia prima de la empresa periodística tradicional y es uno de los componentes que encarece sus costos. Entonces, ha forzado eso a la economía. Además de que la modalidad de los periódicos gratuitos también está haciendo que los periódicos deban ser sostenibles por su publicidad, más que por su circulación o por la tirada. Entonces ahí hay unos elementos a considerar. Yo no he podido ver todavía físicamente el ejemplar de La Información, ya haré mis observaciones. Y hay que decir que La Información como empresa, como grupo de comunicación, también tiene una experiencia previa en el desaparecido Meridiano, el periódico Voz Diaria, que se imprimió en los talleres de La Información bajo la propiedad del mismo principal accionista de La Información, y que circuló ya hace unos años por poco tiempo en Santiago. ¿Te recuerda? Voz Diaria. Sí, vespertino.
Además, en los talleres de la información, y Emanuel me corregirá, se imprimía, no sé si se imprime hasta se sigue imprimiendo el Faro. Varios periódicos en tamaño tabloide, sobre todo el periódico El Faro, un cotidiano puertoplateño veterano en el Cibao. Se llegó a imprimir el periódico El Jaya de San Francisco de Macorís y el Camino, y también el periódico Camino de la Iglesia Católica. Así que hay un recorrido más o menos histórico. El señor Castillo debe aportar cuáles son los elementos nuevos y qué va a pasar con el resto del camino para la información en esta nueva etapa de tabloide. Así que diga usted. La salida hoy, tamaño tabloide, fuera de las razones ya que hemos comentado, también facilita la lectoría del periódico porque se trata de un solo cuerpo compuesto con las mismas secciones que siempre ha presentado el periódico y que tiene algunas innovaciones técnicas como eso de justificar las columnas de lado y lado, que encierra también una mayor complicación para los componedores, pero yo no creo, Castillo, eso es lo que va para beneficiar al lector, porque así se puede mayor cantidad de palabras. Precisamente facilita la lectoría del periódico. De modo que de esa manera el periódico esperamos que logre mantener su sustentabilidad a largo plazo. El periodismo es una empresa económica como otra cualquiera y que va a depender, como tú dices, de la publicidad como principal fuente de sustentación, y eso a su vez tiene que ver con la circulación, que tendrá también que verse hacia el futuro. Pero por lo pronto, la versión, según los contactos que uno ha hecho, lo han llamado, ha caído bastante bien aquí en Santiago. Es un tamaño que incluso facilita una mejor imagen, rápida imagen del periódico, y una mejor presentación. De modo que eso implica algunos retos y hay que esperar naturalmente la reacción del público. Hay un periodo de adaptación. Por ejemplo, con el caso del listín hay gente que todavía prefiere el formato anterior y hoy no se también pasó no asimila todavía. El Caribe se debió también pagar su noviciado en ese sentido, pero también para la parte editorial la producción supone mayor uso de la síntesis periodística y que la presentación de todos los materiales tiene que ser de menor tamaño, de menor extensión, que es lo que demanda ahora el público también actual. Para facilitar la lectura. Artículos largos pero tampoco bueno, a la información le favorece también el hecho de que ya la mayoría de los lectores de diario están acostumbrados a este tamaño tabloide, porque solamente queda como periódico estándar el periódico Hoy, y se espera también que el periódico Hoy en un plazo razonable también venga tamaño tabloide, de modo que ya el público en ese sentido está bastante entrenado en estos cambios. Bueno, pues saludamos la nueva etapa. Esto es parte de la historia del periodismo dominicano. Para los que no saben, hay que recordar siempre, el periódico La Información es el vicedecano de la prensa dominicana y el único periódico que se imprime todos los días fuera de la ciudad capital. Cuando hablamos de vicedecano, significa que es el segundo periódico más antiguo y es también el segundo centenario. Hay solo 2 periódicos centenarios. Listín Diario, que surgió como una pequeña hoja del movimiento de los buques en el puerto de Santo Domingo, bajo el nombre de Listín Diario Marítimo, el 1 de agosto de 1889. Y La Información, que surgió a poco en la época de la intervención militar estadounidense al país de 1915. O previo a la intervención. Un año, por meses antes. 16 de noviembre
sí, de 1915. Pues tuvo que asumir una posición más nacionalista para ese episodio doloroso para la soberanía. Patriótica, nacionalista y, en cierto modo, anti-intervención americana. Sí, fue víctima de censura por Y esa eso postura sí que asumió. lo llevó a asumir como filosofía un periódico que respondiera a los intereses de Santiago, de la región y del país, pero que lo hiciera bajo una filosofía periodística fundamentada en la objetividad y la verdad. En esa época incluso se ganó la persecución de ciertos gobiernos de la República de la época, y en algún momento fue suspendido temporalmente por esos regímenes que no toleraban una voz con esas características que formó el grupo que le dio origen al periódico La Información. Bueno, importante segmento que hemos tenido de historia del periodismo. La Información es un símbolo para el periodismo dominicano. Este periódico, que fue fundado por 4 santiagueros, mencionan más de 4 y hay que machacar que solo fueron 4. Viven agregando personas. Yo no sé por qué quieren cambiar la historia. Y eso está en papel, en blanco y negro, está en el propio periódico. Fundadores: Luis Franco Olavarrieta. Franco Olavarrieta es pues quien aportó la imprenta, porque tenía la imprenta de los hermanos Franco en la calle Máximo Gómez, ahí donde está ahora la tienda La Sirena. Y Alfredo Rojas, que desempeñaba parte administrativa, y 2 hermanos destacados como hombres públicos de la ciudad, José Antonio y además Pedro Manuel Hungría. Esos son los 4 fundadores de La Información. No, nadie más. Lo que pasa es que ni agreguen a Joaquín Balaguer, ni agreguen a Rafael, ¿cómo se llama? Vidal, a Fello Vidal. No lo agreguen. Balaguer escribió, pero después siempre se asoció como parte de los fundadores a R. César Tolentino. R. César Tolentino. Él era un colaborador dentro de ese mismo grupo. Rafael César Tolentino. Formalmente no se registró. No es fundador. Los fundadores son esos 4 que tú has mencionado. Claro. Sí, yo tuve que hacer inclusive una corrección alguna vez al periódico, que agregaron gente ahí que no, el propio claro, periódico. Porque la gente sigue la historia de los personajes que estuvieron asociados al origen de La Información. Así pasa con el periódico El Caribe. Joaquín Balaguer fue un colaborador a nivel de articulista de La Información, y se registra que formó parte en un momento dado en una transición como director interino. Se registra de esa manera, pero también era un intelectual colaborador del periódico. Eso fue fundamentalmente, igual que Tolentino. Es bueno evitar y corregir esas distorsiones históricas. En el lado de la prensa siempre las ha habido. En el caso del Listín Diario se ignora, se trata de ignorar al otro socio de Pellerano Alfao, que es Atile, que fueron 2 socios, Pellerano y Atile. Y en el caso del Caribe se trata de imponer, se quiere forzar a mencionar al difunto Germán Emilio Ornes como fundador del periódico, que tampoco lo es. Fue Trujillo. Ese periódico era de Trujillo y fue Trujillo que lo fundó. Y el primer director no fue Ornes, lo dirigió después. El primer director fue un periodista de Estados Unidos que Jesús de Galíndez lo llama un oscuro periodista estadounidense, llamado Stanley Ross. Ese fue el que se desapareció, no se supo cómo ni nada más. Sí, que dice Galíndez de los desaparecidos que tuvo diferencias con Trujillo, con el régimen,
y que desapareció. Ornes trabajaba en el periódico y después de muerto Trujillo asume la propiedad en una negociación que históricamente no se ha aclarado muy bien, pero bueno, al final él asumió la propiedad del periódico y se ha querido registrar como que él fue el fundador del periódico, un maestro del periodismo, pero no fue el sí, de los grandes maestros junto a Rafael Herrera Cabral, quien también trabajó en el Caribe y en La Nación antes del listín. Entonces terminamos esta primera parte con esta reseña histórica y esta actualización sobre la transformación de nuestro gran diario, el periódico. Hay que decir que el periódico La Información ha tenido un excelente discípulo en la persona de Carlos Manuel Estrella. Un hijo distinguido. Sí, señor. Yo soy hijo de la Información. Al momento de la salida. No, director adjunto, así que tú y yo somos colegas. No digo que yo era un director pegado, pero ese es mi último rango. Director adjunto. El hijo más aventajado. Fue director pleno en algún momento cuando la última venta del periódico, yo me quedé dirigiendo el periódico plenamente por una semana, hasta que presenté renuncia honorablemente para dedicarme a otras cosas, a otras labores del periodismo. Vamos a la pausa. Dentro del periodismo me llamaba la empresa privada, sencillamente yo estaba reclutándome la compañía de teléfono en ese momento, porque después de yo salir de La Información yo pasé a ser el gerente de relaciones públicas de ODETEL en la región norte. Esa fue mi próxima función, de manera que me dieron una buena promoción ahí. Me gustó esa promoción. Por primera vez comencé a manejar dinero, porque en el periódico no manejaba, eran unos chelitos para sobrevivir. Termina este primer segmento, Puntos y Enfoques. Aquí, periodismo con responsabilidad.